digamos que paramilitarismo en Colombia, eh, o, o digamos que autodefensa, entendiéndolo como esos grupos privados que se organizan armadamente al servicio de intereses particulares, han existido siempre. Pero en lo que se conoce como el paramilitarismo moderno, hay dos hitos fundamentales. Uno es la creación de las autodefensas de Puerto Boyacá, y otro, que fue un poquito antes incluso, es la creación del grupo Más Muerte a Secuestradores. Como les decía, el M-19 secuestró a Marta Nieves Ochoa, hermana de Fabio Ochoa, en la Universidad de Antioquia, y, y ya había habido anteriormente algunos intentos de secuestro. eh, Está el caso famoso de los hijos de José Jader Álvarez, está el intento de secuestro a Carlos Leder, y bueno, había otras situaciones. Entonces, ya cuando tocan a los miembros de la cúpula de estas organizaciones empresariales que eran tan poderosas y tan influyentes, pues la situación llevó a que 223 narcotraficantes se reunieran. Ahí todavía no había empezado la guerra con el cartel de Cali, se empezó en 1988, estamos en 1981 para contar esto, y se reunieron en un estadero llamado La Rinconada de un narcotraficante de primera generación, de los capos de primera generación, llamado Santiago Campo Zuluaga. Y ahí decidieron crear ese movimiento, esa agrupación paramilitar, porque contó además con la participación directa de miembros de las fuerzas militares que estaban, por supuesto, en pleno contexto del gobierno de Turbay, es decir, estatuto de seguridad, eh, fuerzas policiales y también de los organismos de seguridad, y empezó una persecución muy grande contra el M-19 y de ahí en adelante contra otros sectores que también eran considerados la base social de la subversión. Y eso llevó posteriormente a situaciones en que se mezclaron muchas cosas, en donde la represión a defensores de derechos humanos, profesores universitarios, sindicalistas fue atroz. Finalmente, después de una fuerte represión al M-19, la hermana de los Ochoa fue liberada. Sin embargo, el mote Más fue tan fuerte que hoy en día, incluso en muchos lugares de Colombia, yo diría que sobre todo en el oriente y el suroriente del país, todavía muchos paramilitares los denominan macetos. Y eso hizo que digamos que esa razón social se extendiera por muchos lugares. Después muchos de esos grupos ya organizados se juntaron con los procesos que estaban ocurriendo en el Magdalena Medio, y en algún momento los grupos paramilitares, ya en los años 80, fueron considerados el brazo rural armado del cartel de Medellín, que estaba en un enfrentamiento directo con la institucionalidad, aunque con la paradoja de que recibía y que tenía muy cercanas relaciones con sectores, sobre todo del ejército. Entonces, eso ocurrió. Después, posteriormente, esa figura del MAS, que por cierto, y se me ha olvidado, la publicitaron bastante, de hecho en un partido de fútbol que había en Cali, tiraron desde un avión carteles hablando del MAS y bueno, todas esas cosas, y por supuesto, en muchos casos recibiendo el respaldo de la sociedad que todavía no entendía el alcance que muchos de estos personajes tenían. Esa figura del MAS después se volvió a retomar en 1986 con la figura de los extraditables, que era, digamos, el mote público que sobre todo Pablo Escobar, pero también Rodríguez Gacha y detrás de ellos los mismos Ochoa, pues tenían para justificar sus acciones violentas. Digamos que, claro, en un entorno violento, en un entorno ilegal y en un país violento como Colombia, donde había una delincuencia organizada con bastante experiencia en el ejercicio de la violencia y también un conflicto armado, pues es lógico que muchos de estos individuos pues tengan que apelar a la violencia. Sin embargo, los Ochoa en muchos casos no apelaban directamente ellos a la violencia, sino que tenían a personajes como Pablo Escobar, que desde los años 70 era un notorio bandido, ya peligroso bandido, reconocido como eso, primero al servicio de los contrabandistas que se reconvirtieron en traficantes de cocaína y después él ya como figura independiente.
Entonces eso también les ayudó a que fueran vistos con cierta condescendencia, como que decían, no, Pablo es un bandido, el mexicano es un bandido, pero Fidel es tremendo, pero Jorge Luis no, es chévere, y hemos compartido con ellos en la Margarita del Ocho, que es el estadero, el restaurante, y recordamos a Fabito cuando montaba a caballo y era tan simpático. Entonces era una situación diferente, pero pues detrás de todo eso estaba obviamente esa situación. Después de los extraditables, bueno, y que pasa todo lo de Pablo Escobar, que se entrega, que mató a sus socios los Moncada y los Galeano, y que después se da la persecución en la que el gobierno y el bloque de búsqueda miraron para otro lado, o el bloque de búsqueda directamente se asoció con los Pepes. Pues los Pepes también retoman un poco esa figura del MAS, y como decía Gonzalo, tal cual, son también la génesis fundamental del, del paramilitarismo moderno, digamos, de segunda generación, que ya no es el MAS, sino son las AUC, ya que tuvieron un crecimiento mucho más grande y como decían por ahí algunos analistas en algún momento, llegaron a pensar y estar dispuestos a refundar la patria al compás del narcotráfico y estuvieron presentes, pues recordemos lo que decía Mancuso y lo que decía Vicente Castaño, que tenía el 35% del Congreso, pero también eh, gobernaban en el DAS, en alcaldías, en asambleas, en consejos, etcétera. Entonces es una situación muy grande, por eso reitero que ojalá Fabio Ochoa pudiera aportar un poco a la verdad, porque quieren que les diga, a mí el libro que sacó Carlos Leder fue para mí una profunda decepción, no dijo absolutamente nada. Esperemos que Fabio pudiera hablar, pero como dijo, si Jorge Luis no ha hablado, pues es muy factible que Fabio tampoco hable, porque pues ¿para qué se van a complicar la vida y se van a enemistar precisamente con esas personas que ellos podrían mencionar y que todavía están montados en la élite social, política y económica, no solo de Antioquia, sino del país? ¿Para qué?